Informe misionero para el 27 de mayo, Portugal, Ana. Un prisionero con una radio. Mientras Paulo se encontraba prisionero en Portugal, alguien le regaló una pequeña radio. Esa radio era lo único que Paulo, un científico bien educado, tenía para distraerse. Él siempre trataba de sintonizar estaciones en la radio. Sin embargo, la única estación que lograba escuchar era una perteneciente a la iglesia adventista del séptimo día. Tenía que pararse en un lugar determinado junto a la ventana para poder captar la señal, de modo que Paulo no tenía otra opción. Tuvo que escuchar los programas de una radio adventista. Un día, en la radio, alguien ofreció un ejemplar gratuito del libro Conflicto de los siglos de Ellen G. White. Paulo pidió el libro y lo recibió por correo. Después de un tiempo, lo trasladaron a otra prisión. No estaba para nada contento porque no era donde esperaba que lo enviaran. Sin embargo, la nueva prisión estaba más cerca de la estación de radio adventista y las programaciones se escuchaban mucho mejor. Paulo le envió una larga carta al director de la emisora. Le contó por qué estaba en prisión y cómo había comenzado a escuchar la estación de radio. Mi vida está siendo transformada por lo que escucho todos los días, le escribió. El director de la estación de radio estaba asombrado de que Paulo hubiera podido escuchar las transmisiones en la prisión anterior. Él mismo vivía cerca de esa prisión y nunca había podido captar la señal de la radio. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, la estación de radio añadió los servicios de sábado a su programación y Paulo comenzó a escuchar los sermones. En un sermón, el pastor le invitó a la gente a inscribirse en estudios bíblicos y Paulo lo hizo. Así que comenzó a estudiar la Biblia por correo con Ana, una voluntaria de la iglesia. Como buen científico, Paulo era un estudiante curioso y hacía muchas preguntas. Cuando terminó los estudios bíblicos, pidió ser bautizado. Lamentablemente, las restricciones y la burocracia de la pandemia bloquearon su solicitud. Entonces, comenzó a estudiar el libro de Apocalipsis con Ana. Después de terminar el Apocalipsis, comenzaron un estudio comparando los escritos de Ellen G. White con la Biblia. Los estudios continuaban. Ana está tratando de que Paulo sea lo más independiente posible en un estudio bíblico. Quiero que tenga las herramientas para abrir la Biblia y estudiar por sí mismo, dice Ana. Paulo le ha pedido a Ana que le dé estudios bíblicos a otros reclusos. Ana está feliz de enseñar a los reclusos, pero quiere que Paulo aprenda a hacerlo. Así que ella lo está animando a que sea él quien imparta los estudios bíblicos a los reclusos. Quiero convertirlo en una herramienta en un lugar donde no podemos llegar a otros en persona, dice ella. Es muy difícil para los adventistas llegar a los internos en las prisiones portuguesas. Paulo está preocupado porque siente que no sabe lo suficiente de la Biblia para enseñar a otros sobre Jesús. También le preocupa porque piensa que carece de autoridad moral después de todo en esta prisión. Pero Ana ha conseguido animándolo cada día y se siente más cómodo. Ha comenzado a dar estudios bíblicos a un recluso y habla regularmente de Jesús con otros 2 y 3. También ha hablado de Jesús con un psicólogo, ya que en Portugal los reclusos deben meterse a la consejería que se ofrece en la prisión o tienen la opción de buscarla por su cuenta propia. El psicólogo de Paulo es ateo. Paulo le ha hablado de Jesús, pero él ha cuestionado sus creencias. ¿Cómo puedes tú, como científico, creer en la ciencia que no puede probar?, le pregunta el psicólogo. Todo lo que crees es un cuento de hadas. Las sesiones de consejería se han convertido en conversaciones sobre la fe. Paulo siente que el Espíritu Santo lo está guiando. Habla de cosas que ha estudiado, pero que no planeó decir y que simplemente le vienen a la mente. En una sesión, invitó al psicólogo a leer El Conflicto de los siglos y él aceptó. Así que Paulo le ofreció su propio ejemplar y el psicólogo lo está leyendo. Paulo le ha escrito a Ana que la vida en la prisión no es fácil. Quiere cambiar su dieta y bautizarse. Sin embargo, las restricciones de la prisión le complican todo. A pesar de todo, está agradecido porque en la prisión pudo conocer a Dios. Creo que estar en este lugar ha propiciado las circunstancias adecuadas para tener un encuentro con Jesús, escribe.
Al mirar hacia atrás, puedo ver todo lo que sucedió fue guiado por Dios para transformar mi vida. Ana dice que Paulo está en prisión porque tomó malas decisiones. Él no es inocente. Sin embargo, creo que está siendo llamado a ser el instrumento de Dios en un lugar donde no tenemos acceso. Realmente, creo que él es un misionero, aunque todavía no lo ha descubierto, afirma Ana. El estudio de la Biblia, incluso para los que están en la prisión, es una forma importante en la que la Iglesia Adventista de Portugal comparte las buenas nuevas de la próxima venida de Jesús. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a ampliar la educación adventista al abrir una escuela primaria en Setúbal. Gracias por planear una generosa ofrenda.